escucha bien? Sí. Vamos a arrancar con este juego, que después de que ya estuvieron jugando, ahora es difícil. Pero les voy a proponer al final que jueguen y después nos cuentan en cuántos intentos adivinaron la palabra de hoy. Así que bueno, vamos a arrancar por... ¿Quiénes no conocen este juego? Bien, son la mitad más o menos. Así que vamos a contar de qué trata. Este es un juego que se viralizó en enero de este año y por las redes sociales empezaron a aparecer todos cuadraditos verdes, amarillos. Si vieron esos cuadraditos, eran de este juego, que lo creó Josh Wardley, que por eso hizo un juego de palabras y le puso Wordly. Y finalmente es un juego súper sencillo, pero lo vendió a más de $1 millón a The New York Times, así que atención programadores. Bueno, la idea es muy sencilla. Tenemos que adivinar una palabra, ¿sí?, de 5 letras. El juego original era en inglés, hoy lo traemos acá en castellano. Y para adivinar esa palabra tenemos 6 intentos, ¿sí? Pero el juego nos va a dar información. Cada vez que nosotros pongamos una palabra, nos va a pintar de verde, ¿sí? Nos va a pintar de verde la palabra, la letra que sea correcta y esté en la posición correcta. Nos va a pintar de amarillo una letra que va en la palabra, pero no está en la posición correcta. Y nos va a pintar de gris una letra que directamente no está en la palabra, ¿sí? Entonces, para hacer una práctica, yo hice print screen de mi juego de ayer, ¿sí? Entonces vamos a intentar jugar entre todos para entender la lógica del juego. Entonces yo ayer arranqué con la palabra aireo y me fue bastante mal, ¿sí? ¿Por qué? Ay, no era ese botón. Spoileé todo. Bueno, podía fallar. ¿Cuál era el botón para señalar? Ahí está. Bien, entonces, yo elegí aireo y me quedaron 4 letras en grises, ¿sí? O sea que son 4 letras que no van en la palabra que hay que adivinar, y una letra en amarillo, que es la letra O, que significa que la O va en mi palabra, pero está mal ubicada. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, ahora no sé cómo volver. Ahí va. Bien, entonces, ahora yo tengo que poner otra palabra para seguir obteniendo información en búsqueda de adivinar la palabra del día. Entonces yo elegí poner, ¿sí?, después podemos analizar cómo jugué yo, elegí poner la O en otra ubicación. Ya la A, la E y la I sabía que no iban, entonces no las usé, así que elegí poner la U, ¿sí?, la O y la U, y después algunas otras consonantes. Sí. Eso no sabemos. Es una muy buena pregunta. La O podría estar repetida, ¿sí? Entonces elegí poner nulos, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué pasó? Tengo la N en amarillo, es decir, que la N va en mi palabra, pero está mal ubicada. Tengo la U y la O en verdes, es decir, que la U y la O van en mi palabra y van en esas posiciones, ¿sí? Y la L y la S, 2 consonantes más que no van en mi palabra, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces decidí poner como tercera palabra, conservé la U y la O en esos lugares e intenté pensar alguna palabra que tenga la N en otra ubicación. ¿Se les ocurre alguna? Bien, un montón de palabras. Yo elegí poner cupón. ¿Sí? Una palabra del lenguaje castellano, sí. No sé si de la RAE es una muy buena pregunta qué diccionario usa este juego, pero sí una palabra que exista, digamos. Claro, no una combinación de letras que no sea una palabra en castellano. Es una muy buena pregunta. En general son palabras de las más populares, digamos. Entonces, bueno, yo jugué cupón y ahora tengo la U, la O y la N en verdes, es decir, que van en mi palabra y están bien ubicadas. Y fíjense que tengo, ahora meto la pata de nuevo, muchas consonantes, ¿sí?, que ya están en gris y no van, ¿sí? Entonces eso también es información. Entonces, bueno, podría ser buzón, por ejemplo.
Bueno, yo elegí poner bufón, ¿sí? Y bufón, de nuevo, ya la U, la O y la N las tenemos bien, y la F la pintó en amarillo, así que significa que la F, ¿dónde va? La F va adelante y además no puedo usar ni... Uy, otra vez hice cagada. Encima ahora, claro, porque es distinto que el mío, bueno, perdón. Tenía el mío en el bolsillo. Bueno, entonces ahora, sí, con bufón y teniendo la F en amarillo, sí, sabemos que la F, la única chance que tiene es de ir al principio. ¿Estamos bien? Entonces sería fu, una letra, on. Apa, puede ser, pero pusimos futón, como bien pensaron ustedes, y adivinamos la palabra antes del sexto, o sea, teníamos 6 intentos para adivinarla, la adivinamos en el quinto, más o menos no fue, y entonces lo que te permite este juego es compartir cómo te salió ese día la palabra, por eso también quizás se viralizó, porque uno siempre podía compartir en redes la estructura de cómo había jugado ese día, ¿sí? ¿Se entendió el juego? Ya spoileé todo, pero hacemos como que no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se nos presentan cuestiones, los matemáticos lo que solemos hacer es hacernos preguntas, ¿sí? Y bueno, ¿qué preguntas nos surgen? En general, cuando se relaciona con juegos, bueno, todos queremos jugar mejor, ¿no? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿qué estrategias puedo tener para jugar mejor a este juego? ¿Sí? ¿O qué estrategias por lo menos empezamos a usar para jugar en este juego? Bueno, y a mí me gustan mucho las historias de Instagram, así que empecé a indagar a ver, bueno, qué estrategias usaba la gente que mira mis historias de Instagram, y acá tenemos algunas. Tirar palabra cualquiera hasta ver qué coincide y después al diccionario porque no sé español. Voy poniendo palabras que tengan 5 letras distintas, ¿sí? Como para obtener más información. Acá aparece, empiezo siempre con la primera palabra, o sea que hay gente que tenía esa estrategia de empezar siempre con la primera palabra. Bueno, más estrategias, palabras con A, E y S, porque me es más fácil armar palabras con esas letras. Debe ser mejor, allá arriba, empezar con una palabra con letras de las más usadas, ¿sí? Que es un poco lo que después empezó a seguir saliendo, que acá se volvió a repetir, debe ser mejor empezar con una palabra con letras de las más usadas, y otra persona que hizo su aporte, podríamos buscar, y entre comillas, puso la mejor palabra o las mejores condiciones. Por ejemplo, que tenga al menos una A. ¿Sí? La A es una de las letras de las más usadas. Entonces, bueno, dado que se habían copado en participar en las historias de Instagram, bueno, fuimos en búsqueda de la mejor palabra, para empezar. Y bueno, les voy a contar primero lo que pasó en el voto popular. Entonces, fuimos en búsqueda de la mejor primera palabra y estas fueron las 8 palabras propuestas por el público, ¿sí? Ratón, sonar, persa, parte, serán, mates, antes y mareo. Esas fueron las 8 palabras que propuso la gente por historias de Instagram. Y hicimos así al azar estos versus. Ratón versus sonar, persa versus parte, serán versus mates, antes versus mareo. Y salieron así los partidos. Ganó sonar, ganó parte, ganó serán y ganó antes. Así que hicimos esos versus en la semifinal, sonar versus parte y serán versus antes. Y ganaron sonar y antes. ¿Sí? Ustedes pueden pensar qué votarían ahora en la gran final, si sonar o antes. Bueno, está parejo. Sonar, ¿quiénes votarían? Puede ser cualquier cosa de 5 letras. Sí, correcto. Sonar, entonces, perdón, que quiero mirar un poco. Y antes, bueno, ganó antes acá. Y en Instagram ganó, también ganó antes. Más o menos parecida la proporción.
ganó entonces antes, sería la mejor primera palabra según las propuestas que conseguimos en las redes sociales. Entonces, como habían dicho, ¿sí? Que lo que queríamos era buscar palabras que tengan letras de las más usadas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos en Wikipedia las frecuencias de las letras en español, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, sumar esas frecuencias para asignarle a cada palabra como la suma de las frecuencias de sus letras, ¿sí? Entonces, bueno, hicimos eso para ver si el voto popular coincidía con esta suma de frecuencias y tenemos esto, ¿sí? Acá el numerito que ven ahí es la suma de las frecuencias según Wikipedia, que tiene las frecuencias de las letras en español. Y la mejor palabra, según este indicador que nos creamos, es serán, ¿sí? Y si nos fijamos, por ejemplo, ratón versus sonar, en realidad ratón y sonar tienen 4 letras repetidas, ¿no? La R está en las 2, la A también, la O también y la N también. O sea que el primer versus en realidad era T versus S. Si hablamos de frecuencias de letras, no sé si esto es lo mejor. Bien, entonces la posición también influye. Eso es, no es solo que sean populares las letras, sino que capaz no me da la misma información tener la S al principio que tener la S al final. Bien, te estás adelantando. Estás spoileando un poco. Si quieren las preguntas las dejamos para el final, por si viene después lo que justo van a preguntar. Entonces, bueno, casi igual ganó antes en el voto popular, que según esta cuenta era la segunda mejor de las que habían propuesto, ¿sí? Así que tenemos por ahora, ¿sí? Acá tenemos las frecuencias de las letras, ¿sí? Que la E, que apuntaba a lo que vos decías, es la que tiene más frecuencias si consideramos... Bueno, momento. Entonces, acá tenemos las frecuencias de las letras que usamos, ¿sí? Y la cuenta que hicimos fue con estos números y acá las tenemos ordenadas, si queremos acá abajo, por de mayor a menor frecuencia, ¿sí? Primero es la E, después es la A, etc. Entonces, hasta ahora tenemos que en búsqueda de la mejor primera palabra, el voto popular, ¿sí? Fue la palabra antes. Y la con más frecuencia de las propuestas popularmente en realidad era serán, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La idea ahora es lo que decía él, ¿será igual la proporción para las palabras de 5 letras? Y ahí estuvimos todos de acuerdo que lo más probable era que no, ¿sí? Bueno, no tenemos el código del programa, pero calculamos que está seleccionada al azar de un diccionario que desconocemos, ¿sí? Entonces, ahora, como decía él, la letra E es la más usada, pero hay muchas palabras cortas con la letra E, como de, que, ¿sí? Entonces son palabras que se usan mucho, que me aumentan la frecuencia, pero quizás no en palabras de 5 letras. Entonces fuimos en búsqueda de... Bueno, ¿cuál es el orden de frecuencias? Pero ahora solo quedándonos con palabras de 5 letras. ¿Sí? Acá fíjense que en todo esto cuando hablamos de frecuencias, bueno, está escondida la pregunta de en base a qué calculo esa frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, usando el diccionario de la RAE y quedándose con las palabras de 5 letras, las frecuencias, el orden de frecuencias es este. ¿Sí? Entonces, la letra más usada es la A. ¿Sí? Para palabras de 5 letras. Fíjense que es bien parecida, solamente que baja un poco, ¿sí? La frecuencia de la E, ¿sí? Que se va del primero al cuarto lugar, y la frecuencia de la S, ¿sí? Baja bastante, que suena razonable, porque tenemos muchas palabras cortas que usan S, ¿sí? Entonces, ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál sería la mejor palabra? Siguiendo con esto de maximizar, digamos, la frecuencia de las letras, con las letras, ahora con más frecuencia, en las palabras de 5 letras. ¿Sí? Y ahí tenemos la A, la O, la R, la E y la I, que es la palabra que yo usé al comienzo. ¿Sí? Aireo. ¿Sí? Aireo sería, entonces,
la mejor palabra si está bien esto de considerar las letras con más frecuencia. Pero, como bien dijeron por acá, la información que me da una A en el primer lugar quizás no es la misma que la que me da la A en un segundo lugar, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? En esta búsqueda y nos repreguntamos, bueno, ¿cuál será la definición, la mejor definición de mejor palabra? Capaz no es esta y tenemos que considerar las posiciones de las letras. Entonces ahí justo los chicos del Gato y la Caja, ¿sí? Hicieron esta nueva definición que es la mejor primera palabra va a ser esa palabra que es la que más información me da. ¿Y qué significa que sea la que más información me da? Que con esa información que me da, tacho del diccionario de palabras de 5 letras la mayor cantidad de palabras, ¿sí? Entonces, si tacho la mayor cantidad, bueno, me quedan menos. Parece ser una buena definición que contempla lo que decían antes de la posición de las letras. Si no leyeron este tweet, ¿sí? Para eso lo que hicieron es básicamente un algoritmo que agarraron el diccionario, agarraron la primera palabra y dijeron, bueno, ¿qué información me da si la palabra es la segunda de ese diccionario? Lo mismo con la tercera, así recorrieron todo el diccionario y de acuerdo a la cantidad de palabras que tachaban, después hicieron un promedio y entonces la palabra que en promedio más palabras de ese diccionario tachaba sería la mejor primera palabra según esta definición. Los que no leyeron el tweet, ¿tienen alguna idea de cuál puede ser esta palabra? Bueno, spoileamos. Esta primera palabra es serio, ¿sí? Y fíjense que seria, si sabemos que la A es más frecuente que la O, o sea que si hablamos en torno a frecuencias, sería mejor seria, ¿sí? Sin embargo, con esta definición de mejor es serio, ¿sí? Entonces acá tenemos... ¿puedo preguntar cuántos minutos me quedan? No. Bien. Bueno, entonces, la palabra que me da más información según esta definición, o sea, la mejor primera palabra, considerándola la palabra que me da más información, considerando que la palabra que me da más información es lo que expliqué antes, sería serio, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos varias palabras que justo dio la casualidad que después de que hicieron este tweet los chicos del Gato y la Caja, al otro día o a los 2 días la palabra era serio, así que todos adivinamos en un intento. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Será esta la mejor estrategia para jugar? Porque nosotros nos dejamos llevar por esto de que salió, bueno, busquemos la mejor primera palabra, que está buenísimo, pero quizás no es la mejor opción, ¿sí? Porque... bueno, una vez que elegí mi primera palabra, después sigo jugando en función a la información que me da esa, ¿sí? Entonces, quizás la mejor pregunta, ¿sí? No era la de la mejor primera palabra, ¿sí? Por ejemplo, sería mejor decir, bueno, me voy a gastar 2 palabras en tener información o me voy a gastar 3 palabras en tener información, porque acá también... es si yo busco adivinar en cualquier cantidad de intentos o si además quiero adivinar en menos intentos, ¿no? Eso es también otra decisión. Entonces, fuimos por más y yo acá después les dejé todos los links. Si quiero ver el mejor dúo de primeras 2 palabras, ¿sí? Ahí hay otro usuario de Twitter que está citado acá abajo, Ricardo, que lo que hizo es, bueno, se agarró las frecuencias de palabras, las frecuencias de las letras, ¿sí? Que eran estas, y dijo, bueno, si quiero las mejores 2 primeras palabras, me agarro las 10 primeras letras, formo todas las combinaciones de 2 palabras con esas letras, y después, como había 40 combinaciones, para tachar y elegir la mejor, usó la ubicación de las letras, ¿sí? Entonces, haciendo todo eso, después pueden leer el tweet con más detalle, el dúo es Celia más Hurto. Así que les dejo acá todos los links para que puedan jugar a este juego y además salieron muchísimas variantes al toque, así que hay variantes de adivinar el número primo de 5 cifras, dificilísimo porque no sabemos los números primos,
adivinar cuentas, que ya me dan el resultado, que solo tenemos que poner los numeritos, otras que son adivinar cuentas, pero que también podemos poner las operaciones, otros que directamente hasta tenemos que decir dónde va el igual y a qué es igual esa cuenta. Así que bueno, todos los links, acá les dejé muchas preguntas, sí, que son las que fuimos diciendo, o sea, básicamente no resolvimos nada, simplemente planteamos muchas preguntas y acá el QR para ver todos los tweets y las variantes de este juego. Así que, como yo también quiero que jueguen, vayan a una palabra, al primer link después y al final del evento me cuentan en cuántos intentos adivinaron la palabra de hoy y cuáles de todas las palabras o primeras palabras o dúos de primeras palabras eligieron. Gracias.